los organizadores del evento por la invitación que nos hacen para participar en el mismo. Y nuevamente, como todos los expositores lo han reiterado, felicitar a GESIC por sus primeros 10 años de vida. Nosotros desde el banco, que hemos estado siguiendo de cerca un poco el desarrollo de la agencia, estamos seguros que los próximos 10 años van a ser aún más fructíferos para el desarrollo del país. Como lo dice el nombre de la sesión, los que hemos participado, los que hemos estado aquí durante el día, creo que muchos hemos caído en cuenta de que los servicios digitales, las nuevas formas de aproximación a los ciudadanos, las nuevas formas de interacción con los ciudadanos, cada vez más no solamente necesitan datos para poder ser provistos, sino a su vez están generando aún más datos. Quisiéramos que en el marco de las políticas públicas pudiéramos hablar un poco de la oferta y la demanda, cuáles son esas políticas que contribuyen a construir los datos que se necesitan, y por el lado de la demanda, cuáles son los datos que se usan para efectivamente construir políticas. Tenemos entonces un panel, yo diría que bastante balanceado para los dos temas. Por un lado tenemos a Vincenzo Acuaro, que desde el 2010 es jefe de la Subdivisión de Gobierno Electrónico de las Naciones Unidas, que publica la encuesta de desarrollo de gobierno electrónico a nivel global. Tenemos a Martín Dibarbure, que es presidente de la Agencia Nacional de Desarrollo de la ANDE, contador público con mucha experiencia en gestión pública y en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Presidencia de la República. Tenemos al señor Declan Disi, que fue director de soluciones de interoperabilidad de la Comisión Europea. Actualmente es consejero de la estrategia digital para el Banco Mundial y asesora a la Comisión Europea en temas relacionados con las tecnologías de información y su uso en la administración pública. Sin más preámbulos, quisiéramos darle entonces la palabra a Vincenzo para que nos dé sus opiniones sobre estas materias. Thank you. First of all, let me really say that it is an honor and a privilege for me to be here today with all of you and to celebrate the 10th year anniversary of AGES. On behalf of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations, I also want to convey the UN congratulations to AGESIS and to the Executive Director for all the success achieved in these 10 years. And last but not least, as to be Uruguay the leader country in the region on the e-government based on the 2016 UN e-government survey. So, okay. So, in September 2015, for the first time in human history, 193 heads of state signed at the United Nations the 2030 Agenda for Sustainable Development. This agreement contains a set of 17 goals and 169 targets, which generate 232 specific indicators. But beyond a set of measurable goals and targets, the 2030 Agenda is a universal agreement and a call for action for pursuing peace, well-being of people, environmental planet protection, prosperity and partnership between the countries and within the countries, what we call the 5P. It emphasizes a people-centered multi-stakeholder approach, policy coherence, good governance, effective, accountable, inclusive institutions at all levels, and a data-driven government. It promotes equality and inclusiveness for all and introduces the principle of leaving no one behind, both within countries and between countries. Starting from 2016, at the high-level political forum, what we call HLPF, every year, through voluntary national reviews,
countries have been sharing their progress and lessons learned on the ongoing implementation of the agenda. In 2016, 22 countries reported to the HLPF. In 2017, 43 countries reported on their challenges, action, and accomplishment to achieve the SDGs. From Latin America, Argentina, Brazil, Belize, Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panama, Peru, and Uruguay reported on their progress based on the implementation of their respective policies. At the HLPF, Uruguay reported on the transformation of its social protection matrix, on the transformation of its energy matrix, and on the total digital inclusion of its entire population, just to mention a few examples. As far as data and policy concern, the implementation of the 2030 Agenda requires, at the national level, a new perspective with regard to economic, social, and environmental dimension, which entails a shift towards the ownership and responsibility of different actors involved in the required transformation reform and in the modernization process of their country. So the theme of this panel today is therefore actual and crucial also for the implementation of the 2030 Agenda and the achievement of the SDGs. Policy is no longer a regulation imposed by a single institution and developed in a silos, but a multi-stakeholder improvement initiative proposed by multiple actors through negotiated collective agreements and implemented through inclusive, accountable, and measurable actions. On the one hand, could we say that data and policy represent a chicken and egg situation? Policymakers need data for every step of the policy cycle. Agenda definition, policy formulation, decision-making, implementation, monitoring and evaluation, policy review. But it's also true that each step in the policy cycle generates additional data that concur and affects the whole policy cycle. Government today are being transformed under the impact of the digital revolution. Data never sleep. Policymakers in all domains can make better decisions in the light of the incredible amount of data currently generated and available in all forms, in light of sophisticated computing technologies and collecting and analytics methods. According to Paris 21, a global network for statistics organized by OECD, 90% of data currently available in the world has been produced in the last 2 years. But less than 5% of all existing data is actually used and analyzed. At the same time, it should be said that even if today data is usually abundant in quantity, we have actually more data than we need. On the other hand, data available out there often is not good enough in terms of quality or information. There is a need for data rationalization to distinguish between not usable and measurable and meaningful data. We must deepen our knowledge base with better data, information, and analysis. We can't improve what we don't measure. This is what was recently stated by the United Secretary General, Mr. Antonio Guterres. The 2030 Agenda introduced the concept of a data-driven government and highlights the challenges to increase significantly the availability of high-quality, reliable, and disaggregated data
by 2020. To do so, governments require systematic policies for data production, data collection, data management and analysis. Data-driven service delivery policies in central and local government, open source and open data policies go hand in hand with data protection, collection, data management and analysis. Today, the hierarchical structure of governments are being challenged as these new technologies equip individual and informal network and communities with the necessary tools to better participate in public societal decision-making processes and have a societal impact at a much faster pace than ever before. Note that I have used the terms societal rather than governmental, since many decision makers are now involved in these multi-stakeholder processes. At institutional level, governments need to build a whole system approach to data capabilities, collaborative data use and storage as a way to improve service delivery. It is important to make a distinction between policies to construct data and data to support evidence-based decision-making. Governments need to improve their capacity for policies to construct data in terms of government capabilities for handling data that governments should have in place to collect, analyze, and transform into usable and useful information, including the necessary budget, human and technology capacity, and institutional arrangements. Governments need more quantitative data to support evidence-based decision-making, as well as for the inclusion of ICT statistics in national strategies, for the development of statistics and in regional statistical work programs, and for strengthening local data-driven capacity. In addition, not all data is handled in the same way by governments. With the advent of e-government platforms, government gradually had to develop state policies for data exchange and to balance access, security, and privacy of information. This is a complex area where the policies for data interact with the politics of data. Open government policies illustrate well this trend. This includes countries offering data set in open standards in all regions, countries using e-procurement, countries publishing budgets online, and various other open government initiatives and features for trade, service delivery, job opportunities, healthcare, mobility, and so on. Overall, in recent experience, voluntary national reviews seem to indicate that a sensible combination of new technologies such as big data analytics, geospatial data and official statistics at the national and subnational level generate useful information ecosystem in support of the implementation of the SDGs. The next future seems to be increasingly geared toward data-driven digital government. In this respect, new technologies such as machine learning, Internet of Things, deep learning, natural language processes, artificial intelligence, predictive analytics, blockchain technologies, among others, has expanded policy options that literally did not exist and as recently as a few years ago. Just a few examples. Bangladesh machine learning is used to analyze media reports of gender-based violence to help bring into light overlooked cases. In the Netherlands, deep learning is used to aid the lives of the visually impaired
Deep learning, making use of learning data representation, can allow the visually impaired with tasks such as identifying items in a supermarket and identifying their clothes, granting more independence to vulnerable groups and promoting gender equality. Data handling via deep learning or artificial intelligence can help to treat Parkinson's disease, fight online hate speech, or end illegal logins in specific area. In India, an Internet of Things project uses drones to administer pesticides. In many countries, artificial intelligence processes thousands of satellite imaging to facilitate food management by predicting crop yields, thus benefiting poor rural farmers. This is just to give you an idea about the potential of these new technologies and how these technologies can contribute to specific SDGs, such as Goal 1 on poverty, Goal 2 on hunger, Goal 3 on health. At the same time, they introduced the new concept of artificial intelligence policy as the analysis and the practice of societal decision-making about AI. AI policy can be classified as short terms if it refers to issues societies is grappling with today, or long-term policy if refers more to issues that either only erase at all or erase to a much greater extent when AI will be much more advanced than it is today, and in particular, if advance turn out to be rapid. Government, in their digital transformations, are already studying how to use these new technologies for algorithmic governance to guide and feed the data-driven policy decision and to shape effective service delivery. While plenty of new jobs can be created in these fields, these new technologies are also taking away the traditional human jobs and introducing new and unprecedented risks. So it is quite important for governments to understand challenges and opportunities of these new technologies and be aware of new public policy professions that specialize in machine learning and data science ethics. Yet, with these advantages come risk. Without careful design, application, and oversight, these AI tools could be used to harm vulnerable peoples, reinforce existing inequalities, losing jobs, increasing the digital divide, or even have very long-lasting consequences such as AI safety risk or geopolitical instability related to human level or what we call super intelligent AI. Governments need to mitigate ethical risks and avoid broad artificial intelligence decision-making. Any artificial intelligence process should proceed by careful institutional architecture design, capacity development, and narrowed to a specific service delivery channel. Any effort to implement artificial intelligence in the government should be approached as a way to augment human capital, not to cut jobs. With these strategies, government can handle the use of AI in citizen services with the focus of building trust, learning from the past, and improving citizen engagement through citizen-centric goals and data-driven solutions. As mentioned by the United Nations Secretary General, Mr. Antonio Guterres, artificial intelligence can help analyze enormous volume of data, which in turn can improve predictions, prevent crimes, and help governments better serve people. We are harnessing the power of big data to improve the basis for decision-making and accountability. At the same time,
the Secretary General acknowledged that our common challenge is to ensure that big data will bring the big impact that so many people need. In conclusion, while artificial intelligence and machine learning is not a solution to government problems, it is a powerful tool to increase government efficiency, effectiveness, accountability, and inclusiveness in data-driven service delivery. Implementation of and use of artificial intelligence in service delivery may also become an indicator of how public sector can leverage the use of data to construct policy and policy to construct data. Thank you for your attention. Muchas gracias, Vincenzo. Antes de darle la palabra a nuestro próximo panelista, quisiera mostrarles un ejemplo de qué pasa cuando se confunde lo analógico con lo digital. Hace unos minutos, cuando estaba haciendo la presentación de los panelistas, utilicé mi página como si fuera una pantalla de computador y no le di la vuelta, y por lo tanto no vi el nombre del cuarto panelista y no lo presenté. Pido excusas. Nuestro cuarto panelista es el señor Gustavo González, ingeniero en computación, que ha trabajado desde el 2010 en la iniciativa de Open Data y que además forma parte del grupo que lidera las políticas de gobierno abierto en representación del Ministerio de Industria, Energía y Minería. Pido excusas por la involuntaria error. Bueno, quisiera darle la palabra a Declan para que nos comente un poco acerca de las políticas que tienen que seguir los gobiernos para construir datos efectivos que puedan ser utilizados de la forma en que estaba exponiendo Vincenzo. ¿Qué tienen que hacer los países? ¿Cómo se tienen que preparar? ¿Cuáles son las condiciones que facilitan que los países efectivamente logren desarrollar este tipo de políticas? Can you hear me? Yes. So, thank you very much for inviting me. It's a privilege to be here today and to share with you the celebrations for the 10th anniversary of ESIC. What struck me most in the presentations earlier today was the fact that the success has been based on strategy, vision, and the application of engineering principles to the transformation of primarily the public sector, but also society in general. And this for me is very, very heartening to see that this will be the basis for the continuation over the next 10 years. Because the future will be very bright for ESIC. There are challenges, we know the challenges, we don't know the solutions. But we do know that it's a continuous process, because that's what we've seen in Europe, in the European Commission. Technology gives rise to solutions which require an enabling environment in terms of legislation, in terms of skills, in terms of investment, to ensure that there's an uptake of these solutions, which in turn generates new requirements and new technologies. Simple example, the European Union is now preparing for 5G internet and Wi-Fi for all. So it's not something that ends, it's a continuous process. And in that context, I see many challenges for the next 10 years. So what has the Commission learned over the last number of years in this area, and what can be applied in countries? So first of all, very briefly, the European Union consists of 28 member states who work together under a common rule of law, committing certain elements of their sovereignty to work together for prosperity and peace. The institutions that drive that process are the Council of Ministers, where the member states all have an equal vote, deciding on proposals from the European Commission.
and if implemented, adjudicated by the European Court of Justice in parallel with the European Parliament. So the institutional structures are there. And that was a remark that was made earlier today. The institutions are what drive the long-term processes. And in our world in the European Union, the four principal freedoms that Mr. Ives mentioned today underpin a lot of the common policies. So freedom of movement of goods, capital, persons, and services give rise to common customs union, give rise to common research policies, common agricultural policies, common industrial policies. And in that range of policies, one particular policy has evolved over time to become one of the top priorities, and that's digitization. If you look back over the last 10, 15, 20 years, it was really only in the from 2000 onwards that there was a political realization that digital transformation was the key to jobs, prosperity, and societal change. And progressively, this political commitment can be seen in the appointment of commissioners. So that now we have a Vice President, Mr. Ansip, responsible for the digital single market, and an additional commissioner, Madame Gabrielle, responsible for the digital economy. So already you see a commitment at the political level. And that transformed itself into strategic plans from 2010, the digital agenda, last in 2015 under the Juncker Commission, the digital single market. And in those plans, there is a recognition of the importance of the public sector. Not only because it contributes nearly 50% to GDP, but also because it is the catalyst for cross-border services. And these cross-border services have certain implications from a digitization point of view. And they are one of the main issues that's addressed in the e-government conferences and the e-government action plans that the Commission has rolled out as part of the digital agenda. And these are declarations at ministerial level, and Francis Maud, the minister that Mike mentioned in the previous talk, was one of the leaders in the Malmo Declaration in 2009 on setting the agenda for e-government. And under the current Estonian presidency, there will be a Tallinn Declaration in October, and that's an important document to follow for those of us who work in the area of e-government transformation, because it will show the orientations for the next 5 years at e-government level. And in that, you will see a major emphasis on interoperability. Interoperability is nothing more than digital collaboration. But digital collaboration in terms of agreeing on common processes, agreeing on sharing information, agreeing on how to exchange data, and agreeing on technical standards. So interoperability becomes not only a technical discussion point, but a political commitment to work together and share data. You find also in the Commission and in the European Union complementary programs addressing very specific issues that are critical in the enabling environment that the World Bank underlines. For instance, there is a program, Connecting Europe Facility, which is the investment vehicle for telecommunications and for common services. You find a regulation on e-identification and authentication services across member states. So addressing not just within a member state, but cross-border authentication so that the services for e-commerce, the services
for citizens to move freely can be built, and can be built in a trustworthy environment. And you find that the issues of public sector reuse have been addressed through regulations from 2003, revisited, as I pointed out earlier, in 2013. And again, a lot of what were the simple low-hanging fruits have been achieved up to now. These new regulations, these new orientations, these new initiatives are all addressed at a much more profound and deep transformation, which is what faces most of the countries in the European Union, but also I've seen in the countries of the Eurasian Economic Union, where I've been working with the World Bank recently. And this more fundamental reorientation has to address issues of data protection, has to address issues of interoperability, but address them in what context? Address them in the context of information management. That's what's different from the past. In the past, we had technological questions that were extremely interesting. Then we had information system questions that were particularly interesting. Mike touched on how to build new services. But the quintessence of all this is data. And this is something that people have now realized. And they've realized much more than just that. They've realized that it's key to the future. And in fact, for many member states of the Union, it's almost as if they're at an inflection point. The explosion of data that you mentioned gives rise to a question. Do we drown in the data, or do we manage the data? And allied with that is, if we don't address it in a holistic manner, the trust that's necessary on part of society in general for the public sector will not be there. Data protection is good. Data security is also necessary. And data availability is also necessary. If you move to transform health and you have e-health systems replacing traditional systems, then anytime, anywhere takes on a completely new connotation. It's not a website you're running. It's a mission-critical service for the health of your citizens. So these issues all give rise to the realization that data has to be managed. And in the European Union, this has now been recognized because under the digital single market, the main driving force is the emerging data economy. Data will be the backbone of the economic success or not of countries. There are many analogies of what data is. But it's more than the traditional oil. It's more than lifeblood. It is the reusable raw material of the 21st century. And providing systems for that implies that the customer's need for permanent access to relevant information is met. So that all implies that there's going to have to be governance in the public sector around data. And it implies new working methods to achieve the use of these big data and open data for policy making. It implies data sharing and collaboration. And this has been the
fundamental conclusion of the Commission's report on data and information management last year, where I facilitated a group of Director Generals to decide how to address this issue. And the conclusion was crystal clear and simple: data sharing and collaboration. And that implies a mentality shift on the part of managers, and it implies a mentality shift on the part of IT personnel. And it puts a major emphasis on interoperability, particularly on semantic interoperability. What is sent is what is understood. If this is not in place, then we're not going to achieve the synergies that is possible when you bring together data from diverse sources. So from the public sector point of view, what we see are countries attempting to address this issue. They realize that their onus is on them to develop data strategies. And in the European Interoperability Framework, the orientations that have been given and the recommendations that have been approved by the Council explicitly say that data is a public asset held in trust for citizens that should be appropriately generated, collected, managed, shared, protected, and preserved. And that it should be managed at the highest possible level in the public sector. And that gives rise to the work that I have been doing with several collaborators around what we call the Corporate Information Management Framework for the European public sector. And the Luxembourg government have adopted this framework for its long-term strategy in terms of data management. It's a holistic set of principles based on the information life cycle, generation of data, management of data, sharing of data. And of those principles, possibly the most important is the protection of data. Not only in terms of security, not only in terms of integrity, not only in terms of confidentiality, but built into the design of the system that privacy and security are respected. And this implies infrastructure in terms of national data infrastructures. And it implies innovative thinking, like what President Yves said this morning about the Estonian e-embassy, which has been implemented actually in Luxembourg in collaboration with the Luxembourg government. So it's a national strategy that has to be put in place, but it goes beyond the public sector because of the potential for sharing data. Sharing data from business, sharing data from scientific community, sharing public sector data. This is where the win-win-win situation can arise if it's managed. If it's managed with a vision, if it's managed with a strategy, if it's managed with investment, and if it's managed with the enabling environment of regulations, of skills, and of training. And implementing that vision requires cultural change on the part of management. It's no longer acceptable to consider your job as, I am the master of my silo. I have to reinvent myself to be a collaborator and a sharer of my data. I have to do that with the IT department, who have to think about new ways of building the systems that Mike mentioned. It implies a data-driven paradigm for the developers, one where interoperability, privacy, and security are designed from the beginning, using the once-only principle that President Yves mentioned, and where the default options for the design
are digital, open, and cross-border. That's the way we can begin to build together a future with a strategy and with a national data infrastructure which would become the backbone. And we see this as the core of many of the next generation digital strategies of the member states in the Union. So that's how I hope to answer your question. Maybe a bit long-winded, but basically the message is people expect permanent access to relevant information. We live in a global digital information network, and it's incumbent on us all to think about how to manage that data explosion for the benefit of everybody. Thank you. Thank you very much. Quisiera a continuación dar la palabra a Martín, un poco para que nos dé su punto de vista desde el gestor público. ¿Cómo ve usted en su experiencia el uso que se le puede dar a los datos para resolver problemas públicos, para diseñar políticas públicas, en fin? Bueno, muy buenas tardes para todos. Entre las vinchas, el micrófono, la luz de frente, es medio como robótica el tema. Esto va a ser una especie de cambio de frente, para decirlo en términos de realidad, entre otras cosas porque siendo parte del inciso Presidencia de la República, me siento parte del cumpleaños de la AGESIC y en eso quiero aprovechar la oportunidad para dar el saludo a todos los compañeros de AGESIC desde la Presidencia y desde la Agencia de Desarrollo. Claramente este es un tema muy desafiante, estoy con un problema también de contractura en los tiempos, porque venía con una idea en la cabeza de qué decir en los pocos minutos que tengo, y las presentaciones que me precedieron me hacen cambiar un poquito el foco. Entonces, entre la luz, el foco, el micrófono, voy a hacer lo que pueda. Bien. Okay, sí, okay. Primero, parece bastante obvio la relevancia que tiene la información rigurosa y de calidad cuando uno está en sectores o en lugares estratégicos de definición de política pública. Y acá hay un tema importante, fundamentalmente para los que nos conocemos, y es que a veces hablamos de política pública, a veces hablamos de programas y de herramientas o de proyectos, ¿no? Que no es necesariamente lo mismo. Una política puede tener más de un programa y un programa puede tener más de un proyecto, pero sabemos lo que estamos entendiendo, pero parece una obviedad decir que la calidad de ese programa o de ese proyecto está directamente relacionada a la calidad de la información como insumo. Pero esto no es un tema de política pública, esto es un tema para la medicina. No hay ningún médico opera si tiene la placa o el análisis clínicos del mes anterior. Entonces, esto es casi que decía una obviedad, pero para dejarlo establecido en lo que hace a nuestro rol, la importancia es el conocer el avance y el retroceso. Y en esto no tenemos que despreciar, por lo menos desde el lado de Uruguay, y AGESIC lo tiene claro, la relevancia de disponer de las estadísticas con rigurosidad científica, con calidad y con datos confiables. Uruguay tiene en esto una suerte de muy buena fama, de manejo de estadísticas reconocidas durante muchos años. Y esto viene a punto de los objetivos del desarrollo sostenible, justamente porque esto nos permitió como país ser parte de la presentación del informe voluntario de los objetivos del desarrollo sostenible hace un par de meses, donde el Instituto Nacional de Estadística, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, en un trabajo interinstitucional, lograron llegar a tiempo y en forma a la presentación de ese primer informe voluntario. Y permítanme decirle que de los objetivos del desarrollo sostenible, el Uruguay tiene aproximadamente la mitad de los indicadores, ya los mide. Y en general de los que mide nos va muy bien. El tema es no llegar a la tabla, sino mantenerse o mejorar. Y mostrar qué cosas se hace para
llegar a los objetivos. No alcanza con medirse, sino con el día después. Del resto de los indicadores, la mitad, o sea, la mitad de la mitad, tenemos metodología, pero no estamos midiendo. Y de la otra mitad, o sea, el cuarto 25%, tenemos que desarrollar todavía algunos indicadores. Uruguay en esto está relativamente bien posicionado, muy bien posicionado en América Latina, relativamente bien a nivel mundial. Pero lo quería decir porque es algo de orgullo país y no es de este gobierno, es de un acumulado de políticas y de institucionalidad de mucho tiempo donde se trabaja muy bien justamente con indicadores. Lo tercero, y sigo en la obviedad inicial, es el tema de saber entender el desvío. Siempre decimos, cuando una información de una política o de un programa da mal y los indicadores y la información da mal, la noticia igual es buena, porque nos permite corregir, reorientar y redimensionar el programa o la estrategia. Por último, creo que hace a la calidad de la democracia. Nosotros tenemos a veces, no digo despreciamos, pero a veces no valoramos exactamente lo que implica tener tanta calidad o cantidad de información como la que tenemos hoy. En Uruguay tenemos información de pobreza, información económica, macro, micro, de formalidad, de empleo. En Uruguay baja 0,3 puntos la inflación y ya es un tema de discusión en todos lados. Pasamos del 8,3 al 7,9 y lo sabe toda la ciudadanía y es tema de discusión en todos lados. Y eso habla bien de la democracia, porque habla bien de la transparencia y de la accesibilidad. Como digo esto, hablo del empleo y hablo de cuestiones productivas. Esto que parece obvio, que lo manejamos a nivel de presidencia con esta institucionalidad que decía, hace que yo me vaya un poco al tema del panel, o sea, la importancia de los datos. Yo acá quiero hacer, de nuevo, generarles un disparador como de alguna manera como legado a este evento. Y es que no necesariamente la cantidad de los datos, sino la calidad de los datos. Hemos llegado a un momento donde la información fluye en forma, como se decía, y yo vengo del área contable y del área económica, no voy a hablar del tema digital, no voy a hablar de lo que son las redes, no voy a hablar de lo que es el gobierno digital. He aprendido a usar y a abusar de eso, y los compañeros de AGESIC saben que con OPP tenemos un montón de trabajos en común. Pero sí hablar del tema de la calidad. En algún momento la cantidad de información ya sobrepasa. Yo les diría que hoy ningún legislador, si supiera acceder a la información por las vías que puede, necesitaría pedir por expediente un pedido de informes. Sabiendo navegar por los lugares, tendría toda la información que está pidiendo por expediente. Esto lo digo como forma anecdótica, pero esto es una realidad en Uruguay. Y la calidad, lo que nos interpela, es a trabajar sobre lo que falta por hacer. Cuando en el 2002 Uruguay llegó a niveles de pobreza o indigencia de 2 dígitos y estuvimos en un 20%, bajar del 20 al 10 con alguna política o con alguna acción como el programa de equidad o cosas así, era relativamente fácil porque era montar toda una infraestructura para sacar de la pobreza a un montón de gente. Pero bajar la pobreza del 4,9 al 4,2, eso ya no es tan fácil. Entonces ahí es donde aparece la calidad y la oportunidad de la información, esa georreferenciación. Miren, hay casos absolutamente dramáticos que hablan muy bien de esto, de lo que hacen ustedes. Y fue el tornado de Dolores. A las 48 horas del tornado de Dolores había una georreferenciación de casa por casa, cómo estaba, se había caído el techo, se había roto la pared, quiénes vivían, cuántos eran sujetos de planes de MIDES, cuántos eran profesionales, cuántos niños vivían, cuántos se habían ido a casas de familiares, cuántos estaban en el gimnasio. Con las inundaciones pasa lo mismo. Le estoy poniendo un caso dramático, porque si uno pone un caso lindo, dice, bueno, preparó la anécdota para el caso lindo. Estoy poniendo en el dramático. A las 48 horas, Dirección de Arquitectura. Y eso era por tener información de calidad en un evento climático dramático para el Uruguay. Lo mismo pasa con la pobreza, lo mismo pasa con temas de desarrollo productivo. O sea que ahí tenemos que medir cómo nosotros disponemos de datos confiables de información, pero información de calidad, poner el zoom, ir cada vez más al foco del dato que se quiere. En segundo lugar,
cómo hemos aprendido de ir a buscar la información desde el lado de la demanda. Es decir, también está esto de que Uruguay tiene una inequidad territorial todavía, a pesar de que es muy chico, que nos hace o nos ha hecho muchas veces encontrarnos con dificultades a la hora de llevar un producto diseñado muy bien y querer imponerlo en un territorio, y con la misma información nos fue muy distinto. En Flores, las pymes no llegan al 1% de las empresas del Uruguay. En Canelones llegan al 11%, en Montevideo son el 60%. Entonces, cuando uno tiene la misma información, pero no la lee distinto, en clave del territorio o en clave del entorno, la información ya de por sí sola no nos está sirviendo. Entonces, también hemos aprendido a utilizar esas realidades para que las conclusiones sean aplicables y tengan el impacto que nosotros esperamos. El tercer punto es que ha nacido un nuevo paradigma, también lo han hablado los colegas, que es el monitoreo. La información para el diseño de política, la información con el Zoom, como dije, la información adaptada al entorno, al territorio y a la realidad de cada lugar. Tenemos observatorios, tenemos matriz productiva por región, tenemos portales donde explicamos dónde van los impuestos en el Uruguay, tenemos municipio por municipio cuántos viven, quiénes son, qué estudian, las edades promedio, la matriz productiva. Tenemos todo. Ahora, si no monitoreamos y evaluamos qué hacemos con esa información, parecería lógico que el reciclaje ese de la información para la política y la política para la información. Yo estoy en la primera parte del panel, ¿no? Estoy hablando de la información como insumo para la política. Dejo el uso después de la gobernanza de esa información para los técnicos que, a pesar de que voy a hacer al final una breve referencia a esto. ¿Cómo vengo bien? A pesar de que estoy encandilado. ¿Vengo bien? Después la importancia de la institucionalidad. Esto es un tema importante. Yo creo que Uruguay también ha dado un ejemplo de una multiinstitucionalidad. A veces nos estamos encontrando en el territorio y nos estamos pechando con programas que parecen similares, que apuntan a públicos parecidos y tal. No necesariamente eso es una mala cosa. Lo malo es no coordinar y no saberse parte de un ecosistema de institucionalidad que trabaja con esto. Pero ahí es donde aparece de nuevo la calidad de la información. Si tenemos que coordinar el territorio y manejamos información distinta, imaginen que el resultado va a ser una mala calidad de la aplicación, básicamente del gasto público. Ahí hay un esfuerzo por traducir esos datos en implementación de políticas que vayan de nuevo a cambiarle el bienestar de la gente, porque en definitiva el verdadero resultado de una política pública no es el indicador, no es el 3,8, no es el 15%. El verdadero resultado de una política pública es el cambio en la calidad de vida de la gente. Y en eso hay que hacer una línea de base muy bien tomada para después comparar y ver cómo impactó. Por eso la política del monitoreo, que es algo que a los latinos no nos gusta demasiado, porque nos castigan en el error, no nos gusta decir me equivoqué, como decía Pablo en el panel anterior, no nos gusta decir, no nos gusta y tratamos de decorarlo con algunos fuegos artificiales, o si no, somos unos maestros para encontrarla. No, lo que pasa que si no fuera por, y ahí entonces queda todo justificado. Creo que esto es un paradigma que hace también a estos 10 años de aprendizaje en común con la GESIC. Para terminar, quiero hacer alguna referencia imprescindible sobre lo que hace al manejo de la lectura de los datos. En la Oficina de Planeamiento y Presupuesto me pidieron algún ejemplo para que se entendiera la lógica. Hay muchas cuestiones de estas, también en la Agencia para el Desarrollo, que de alguna manera es como un brazo ejecutor de políticas de la Oficina y del Sistema de Competitividad. Imagínense que tenemos empresas públicas, intendencias, municipios y gobierno central. Y dentro de empresas públicas tenemos entes autónomos y servicios descentralizados. Imaginen por un momento si yo quiero mirar el plan de cuentas del gasto público de toda esa institucionalidad y todos me lo mandan en archivos distintos o en sistemas de gestión distintos. Acá también ha habido un cambio importante y la GESIC ha liderado una suerte de interoperabilidad, de alguna manera de estandarización de la información
que no es lo mismo del que la produce, del que la tiene que leer para fijar la política. Yo no voy a discutir nunca con salud pública o con educación y cultura si está bien o mal un programa. No sé si el indicador está bien o mal. Miro los indicadores de gestión puestos como objetivo. Ahora, si la información que me viene del ministerio es distinta a la que me viene de la intendencia y es muy distinta a la que me viene de un servicio de ACE o del INAU, y cuando quiero comparar saco una conclusión, no solamente hemos perdido mucho tiempo, sino que hemos gastado mal. Y ahí la interoperabilidad y el gobierno electrónico y la discreción del manejo de la información pública es un dato clave. Por eso me parece que son experiencias que nos han hecho crecer mucho. También nos pasa con algunos otros casos similares que podrían llegar a ser puestos en clave de algún Oscar que podría obtener el Uruguay, como el programa de Nacido Vivo, que hace unos cuantos años tiene el Uruguay, que nos permite esto mismo en clave de éxito. En el Uruguay nace un niño y a la hora y media tiene número de cédula asignado. Esto es una cosa que uno lo piensa en clave de otros países, sería algo impensado, ¿no? Es impensado. Y lo mismo podemos hablar del tema de la trazabilidad en el ganado o el plan Ceibal, que seguramente en algún otro panel se habla. O sea que, de la misma manera que planteo algún desafío y de alguna forma interpelante de no solamente decir tengo la información, sino la calidad y cómo se lee y la interoperabilidad, también digo que tenemos en este acumulado de los 10 años de la GESIC un montón de casos de éxito y eso nos augura por lo menos 10 años más de un trabajo en conjunto. De mi parte, de nuevo, les dejo un saludo enorme a un montón de compañeros. Yo hablo en nombre del Poder Ejecutivo, pero me siento identificado con esto del gobierno electrónico que vino para quedarse. Yo creo que estamos viviendo ya el futuro en esto de las tecnologías y el gobierno digital, compromiso de este gobierno. Muchas gracias. Gracias, Martín. Muy claro tu mensaje sobre la calidad, la necesidad de la interoperabilidad y también muy claros los ejemplos que utilizaste. Ahora, parafraseándote, vamos a hacer un pequeño cambio de frente para pedirle a Gustavo que nos comparta cuáles crees tú que son los retos y desafíos para el uso de los datos a través de tecnologías innovadoras como por ejemplo la inteligencia artificial, el machine learning. ¿Cuál es tu visión de estos retos y desafíos que se tienen? En primer lugar, agradecer la invitación para este panel, felicitar a GESIC por este cumpleaños, estos 10 años. Sin duda que ha cambiado mucho Uruguay, si lo miramos en 10 años atrás, en lo que ha sido gestión digital y en lo que ha sido profundización de herramientas en cuanto al manejo de sociedad de la información. Y el conocimiento, y ese conocimiento sin duda está muy basado en datos, que es lo que nos trata hoy. Y cuando estamos hablando de técnicas o de metodologías específicas de análisis, a lo mejor tenemos que, yo ahora cuando escuchaba a los colegas estaba reflexionando, ¿no? Hace tal vez 5 o 6 años, un poco la discusión estaba como una precuela de esto que estamos viendo ahora, ¿no? Bueno, tenemos que empezar a trabajar sobre datos, tenemos que tener como mayor informatización, tenemos como que lograr un ecosistema, un catálogo donde las distintas instituciones y distintos actores tengan una publicación de datos. Y dentro de esa publicación de datos luego empiezan a surgir determinadas discusiones en lo que anticipaban los compañeros, la calidad de los datos, la precisión de esos datos, la oportunidad. Y estamos todos, creo que coincidimos en que hoy por hoy estamos en un escenario en que hay una sobrecarga de datos. Entonces, poder separar aquellos datos que son útiles de aquellos que me están generando un poco de ruido, también hace un poco a la ejecución de las políticas y hacia dónde voy. Machine learning, inteligencia artificial, son palabras que suenan maravillosas, que todos queremos estar ahí, es como estar en la cresta de la ola, pero hay que recorrer un camino para llegar ahí. No se puede decir voy a usar Machine Learning para tomar decisiones en el contexto tal cual lo tengo ahora. Necesitamos profundizar en la gobernanza de los datos. Necesitamos profundizar
Hoy estábamos hablando con Jorge en una política nacional de datos que están también liderando a GESIC y que está llevando adelante. Se necesita que esos datos puedan dialogar, que podamos construir escenarios, que podamos construir esos escenarios necesarios para luego poder tomar metodologías de Machine Learning. Aplicar Machine Learning sobre datos per se no nos va a dar nada. Esto tiene que estar orientado sobre una estrategia, sobre a dónde queremos llegar, qué es lo que queremos producir, qué decisiones de calidad queremos poder tomar para mejorar. Y en ese sentido las políticas lo que nos permiten hacer, yo creo que en este caso y como piedra fundamental, es capacitarnos. Me parece que hay que tener como una masa crítica, sobre todo en Uruguay, de gente que esté capacitada en esta temática, que empiece a pensar estos desafíos de toma de decisiones basado en el conocimiento, basado en un conocimiento profundo, en un conocimiento analítico, que si bien hay profesionales en el Estado, creo que todavía no son suficientes. Y en ese sentido es que se precisa profundizar en algunos temas. Voy a dar un ejemplo muy concreto de un tema en el que se está trabajando desde el Ministerio, pero también en conjunto con el Gabinete Ambiental, que es el sistema de la cuenca del Santa Lucía. Para los que no lo conocen, el Santa Lucía es un tema que toma este gobierno al asumir la administración con una cantidad de problemas que había ambientales en esa zona, y se quiere mejorar, por supuesto, la calidad del agua en esa cuenca. Ahora, ¿cómo mejoramos sin saber mucho? Primero tenemos que hacer toda la procuración de datos, y para hacer esa procuración de datos se necesita articular políticas públicas y se necesita construir determinados recursos e insumos para poder mejorar. Y en ese sentido es que empiezan a articular ministerios con empresas públicas para poder llegar a tener, por ejemplo, en el caso de hoy, sensores en la cuenca del Santa Lucía que nos permitan tener datos oportunos para poder valorar correctamente cuál es la calidad del agua, qué es lo que está pasando, dónde estamos teniendo inconvenientes. Y eso no es algo que esté cerrado, sino que es un proceso que se está avanzando, que sigue teniendo priorización y que a partir de este modelo de cuenca se empieza a decir, bueno, tengamos como un mapa de qué está pasando en todas las cuencas del país. Esos son ejemplos de construcción de políticas para obtener datos y en base a esos datos poder tomar decisiones. Y otro ejemplo de lo que hablábamos recién, cómo generar capacidades, cómo generar líneas de investigación, tanto en Machine Learning como inteligencia artificial, análisis predictivo, o todas las que nombraba hoy Vincenzo, y bueno, y después Declan también hablaba de compartir. Yo creo que esos son ejercicios que nos están haciendo bastante falta. En ese sentido, el Ministerio, en conjunto con la Agencia Nacional de Innovación, en este momento está definiendo, ya está por llamar a la convocatoria, de un fondo específico, un fondo sectorial de desarrollo para investigación sobre datos. Y no es innovación de productos porque no estamos pensando en innovación directamente en la industria, sino en investigación que nos permita agregar valor a los datos que ya existen. Hay como, hoy Vincenzo hablaba de yottabytes, ¿no? Son cifras que uno no maneja, a lo mejor no maneja cotidianamente, pero esa sobrecarga de datos precisa ser analizada, precisa ser aprovechada. Los datos por sí mismos no me agregan valor, tenemos que saber explotarlos, tenemos como que generar eso. Y desde el Ministerio nos parecía que era importante impulsar como política pública la investigación de esos datos. Y en ese sentido estamos trabajando. En breve va a salir algo que nos parece que también va a derramar en todo lo que es el sistema de investigación nacional, pero a la vez va a generar más profesionales capacitados para que también dentro del Estado, dentro de las distintas instituciones, estas políticas se puedan empezar a impulsar, se puedan empezar a elaborar en conjunto. Y una de las cosas que me parecía también que está bueno compartir, se habla de interoperabilidad, se habla de precisión de los datos. Hoy Martín hablaba de lo que es el intercambio de los datos entre distintas instituciones. Yo creo que ahí, dentro de lo que puede ser el marco de la política nacional de datos, la gobernanza, los metadatos, el manejar estándares, empieza a ser cada vez más necesario. Si no tenemos un montón de productores de datos que no dialogan fácilmente entre sí. Y lo otro que nos pasa en el Estado, que creo que es un debe y es algo que seguramente con esto lo está atacando a GESIC junto con todo el grupo que está trabajando allí, es la facilidad de obtener esos datos.
En las propias instituciones públicas eso no sigue siendo fácil. Se han derribado un montón de barreras, pero sigue siendo necesario profundizar la liberación de datos, entendiendo la privacidad, entendiendo todos los mecanismos de anonimización de los datos que sean necesarios, pero es necesario para el Estado poder compartir más datos. El Estado debe ser el mayor productor de datos, sin duda. Saquemos las redes sociales, pero tenemos un montón de datos que se están produciendo por allí que no se están aprovechando bien. Tenemos estadísticas que seguramente sí se están aprovechando, pero de la gestión de todos los días está faltando mucho dato que nos podrían tener en tiempo, en línea, una cantidad de factores que nos ayuden a tomar mejores decisiones. Muchas gracias. Creo que hiciste un buen resumen de los puntos que están en la agenda para los próximos 10 años de AGESIC. Tenemos 2 preguntas que me llegaron por medios electrónicos, pero quería saber si de pronto de la audiencia alguien tiene alguna pregunta antes de formularlas. ¿No? Bueno, aquí hay una pregunta que dice: ¿cómo creen ustedes que se afectarán los servicios públicos en el futuro con el tema del Big Data? ¿Quién quisiera meterle a esta pregunta? ¿Cómo el Big Data podría afectar la prestación de servicios públicos en el futuro? No sé, Declan, si quisieras, o Gustavo. Afectarla en el sentido de mejorarla, sí, sin duda. O sea, es un poco de lo que venimos hablando, ¿no? Digo, la captación de esos datos, de captarlos, seleccionarlos, poder tratarlos, determinarlos con calidad y precisión, sin duda que va a derramar, y sin duda que ya está derramando, creo que es, tal vez no en términos de Big Data, a veces uno habla de Big Data y es como difícil decir esto es Big Data y esto no, a veces queda como muy englobado en gran conjunto de datos. Lo que sí termina pasando es que el análisis de datos sin duda permite mejorar la calidad de los servicios que presta el gobierno y se apunta a que permita mejorar la toma de decisiones en estos casos que estábamos viendo. O sea, el poder tomar decisiones oportunas basados en datos, ya sean pocos, muchos o todos los que tengamos, digo, nos está ayudando a mejorar las políticas públicas. Eso sin duda. Digo. No sé si responde con eso la pregunta, pero... No sé si quisieras agregar algo. I would say big data has the potential to improve public digital services. The Internet of Things is going to give data that can, sensor-based data. Social media is going to give data. Disaggregated public sector data is going to be there. But harnessing that big data implies that there's going to be new skill sets, data analytics. This is vital. Otherwise, the data will be unused, the point that you made. So the potential of big data to give better services, better targeted services. So if you take telecommunications data, you can identify services for particular areas. You can the statistical data that you mentioned, provided it's kept anonymized and is still anonymous, it can also be regionalized and a better policy can be derived. Big data in terms of cross-border services also has potential, but it implies new skill sets, and that is, I think, the most important point from that question. Okay, thank you. Esta segunda pregunta quizás es más para Vincenzo y es un poco en el contexto de la encuesta de gobierno de e-government de Naciones Unidas, cómo la información o los datos que se obtienen de esta encuesta pueden alimentar las políticas de los países en el área de gobierno electrónico. Good point. It seems to me that I'm going to marketing my product, but really the issue of the e-government survey is that for me, the most important part is about the policies that you can read through the data. And most of the time, all the governments are really, the first thing they do, they go on the back of the
of the publication and they look the ranking. And then they just, they are happy if the e-government ranking for their countries is growing, or they are very upset if they lose positions for that. But most of the time they really don't understand what does it mean. First of all, because that ranking is not doesn't provide absolute value, but is a comparative ranking. So in any case, your performance is also compared with the others. So really, I saw working in capacity development with several countries that they put our ranking as an indicator to evaluate the performance of their management in the digital agency or other activities, and doesn't work like that. So really, what based on the government survey, the most important part is really to read and to look beyond and the data, and because if you look, we have more than 200 pages. The analytics is and all the tables with the data are only 20 pages, but the core is in the chapters that is about the policies. The last point that I want to say that is related to the new challenges that we have, because based on our now mandate, really we need to realign all the core business of my department, looking at the 2030 agenda and the SDGs. So it's really important to see how the e-government policies can work as a proxy in order to look at the impact and the accomplishment of the different goals and targets. So also that is something very important, because link policies and data with a different perspective. And yeah, I think I can finish here. Yeah, thank you. Acá hay una pregunta. Sí. Sí, buenas tardes. Ante todo agradecer la disertación que acabamos de escuchar. Y emerge de lo expuesto por razón de Naciones Unidas y por razón de Uruguay, que las políticas, los datos surgen de las políticas y las políticas de los datos. Ahora, en el proceso de elaboración de esa política hay una etapa de evaluación de la política. ¿Quién hace la evaluación de esa política en Uruguay y quién debería hacerla? Digo esto, no sería del todo pertinente que la misma persona que elabora, persona jurídica hablando, que elabora la política sea quien la evalúe, sino que tendría que ser alguien externo a ese sistema. ¿Se entiende la pregunta? No sé Sí. si Martín quisieras... Sí, alguna aclaración. Está bien la pregunta, está bien la duda. El único matiz es que hablar de evaluar política habría que estar poniendo, le faltaría como un pedacito, ¿no? Evaluar el impacto, evaluar el programa, evaluar, ¿no? O sea, habría que afinar un poquito, pero queda claro cuál es el mensaje. En el caso de política pública, cuando hablamos de administración central, en la estructura del gobierno central uruguayo es la agencia de evaluación, que está formando parte es una de las direcciones de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Acá, de alguna manera, el legislador lo que quiso fue blindar en Presidencia de la República un evaluador que está, de alguna manera, de costado. Todo el mundo sabe ya que Oficina de Planeamiento forma parte del Gabinete de Ministros y tiene rango ministerial, pero desde el punto de vista de la lógica de la evaluación, justamente es el área donde se hace el monitoreo y la evaluación de estas políticas de todos los sectores de los ministerios. ¿Tá? Cuando bajamos ya a empresas públicas y a intendencias, ya ahí tenemos que sortear el tema de sus autonomías y de sus compromisos de gestión y de algunas cuestiones que están asociadas al presupuesto nacional, que en realidad obtienen determinados recursos siempre que tengan algún compromiso cumplido o no cumplido. Entonces eso en realidad no es monitoreo, es casi que cumplir la gestión para poder acceder a dineros públicos. Por eso es que hice la
la previsión. Pero bueno, desde el punto de vista de la institucionalidad, en algún momento se ha hablado y se ha planteado, y de hecho se han hecho algunas evaluaciones de impacto de política. Imaginen, no sé, por poner un tema muy importante o relevante para Uruguay, como puede ser la violencia doméstica, ¿no? Es decir, evaluaciones de impacto en el monitoreo del tema de las tobilleras, que es un seguimiento electrónico básicamente para el programa de violencia doméstica. Ahí han habido evaluadores externos a partir de determinados llamados, o sea, evaluaciones de alguna manera tercerizadas para que el que opina y el que mide tenga un nivel de objetividad que trate de dar exactamente el punto. Pero bueno, convengamos también de que es un programa relativamente nuevo y es una cuestión bastante novedosa y capaz que hasta está en etapa todavía de implementación como política pública, pero ha tenido casos de éxito interesantes. Está muy bien planteada la pregunta. Hay veces que de la misma manera que el que audita no puede ser interno, el que hace la evaluación y monitoreo de un programa tampoco debería ser del mismo sector que ejecuta la política. Gracias. ¿Una otra pregunta? Bueno, yo creo que estamos justo a tiempo para cerrar la sesión y solo me resta agradecer a los panelistas por la participación. Gracias. Maybe, can I just add just two or three remarks just to pull together, because I want to react a little to one or two things were said. So first of all, the point of quality of data is absolutely fundamental. I think that, and in the framework that we are discussing with the ORCE, that's the very first principle, which says data is a public asset held in trust for citizens, the quality of which is paramount. That's the underlying principle. Reacting to your question about the technologies, these are the technologies that will let us build an information infrastructure. And this would be one which would support a common information culture across government. And that is going to be the challenges for the next while. For me, the question was asked earlier today about dreams. I have two dreams. One in the context of Europe, which is that the free flow of data will be enshrined as a fifth freedom in the treaties. This is something which can then be used as an example in other areas. And my longer term dream, because I've worked in the area for over 40 years, is that there would become a new social contract around data rights suitable for the digital age. And this could be a political objective in the context of ASIC 2020 or 2030. So thank you very much indeed. Okay. I also want to thank the interpreter, because whoever she is, she's done a fabulous job. So thank you very much. Otherwise, I would not have understood a thing. Yeah.